Amigos, en el tema de la migración se viven dos realidades contrapuestas. Una de los que se juegan la vida cruzando por el temido otrora Darién, con sus serpientes venenosas, sus caudalosos ríos, esa selva espesa, etcétera. Esa es una. Y la otra es el negocio. Y voy a hacer el término más áspero posible, la manera como algunos están haciéndose de muchísimo dinero con esta tragedia humana eh, que habla de la desigualdad entre unos y los otros. Eh, Esto es solo un aperitivo para lo que voy a decir. Miren, el diario The Economist, primero que el tapón del Darién nunca había sido noticia nada más que entre los grupos de los ambientalistas. Hace buen rato, Darién es primera plana en los medios más prestigiosos del mundo: radio, prensa escrita y televisión. Bien, The Economist acaba de referirse a esta tragedia y ellos mandaron un personal que vino haciendo el reportaje de Colombia para Panamá. Y en Colombia, dice The Economist, exactamente próximo a la frontera del cruce de Colombia a Panamá, se ha construido ahí como una pequeña ciudadela, ¿no? Donde hay un restaurante que le sirve a los candidatos a cruzar la selva del Darién. Dice que tienen platos desde platos exquisiteces hasta platos comunes y corrientes, ¿no? Tienen unos letreros muy lindos, muy coloridos, anunciando toda suerte de servicios que le van a dar a ellos. Esta es una tragedia que se ha convertido en un negocio para mucha gente infame. No encuentro otro término. Y es un aperitivo lo que estoy diciendo. Puedo decir otros términos todavía más pesados, ¿no? Personajes, en algunos casos de bajo perfil, muy discretos, que están haciendo grandes negocios. Doctor Noriega, Camila y Rubén. Ahora resulta ser que a partir de hoy saldrá el primer vuelo. eh, bueno, debe haber salido porque estaba programado para las 5 de la mañana. El primer vuelo del aeropuerto Marcos Ángel Lambert, un vuelo de repatriación de inmigrantes, forman parte de un memorándum de entendimiento entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América. Vemos un, se llama un documento de entendimiento, ¿no? Que firmó Memorando de entendimiento. sí, que forma parte de la promoción de colaboración en temas migratorios. Estos vuelos de representación que van de Panamá a Colombia, para que estemos claros, se van para Colombia, la mayoría después van para Venezuela de vuelta. Pero estos vuelos han sido financiados por el gobierno de los Estados Unidos. Pongo sobre la mesa esto, partiendo del hecho de cómo es tan abominable las personas que lucran con la tragedia humana. Doctor Noriega, comienzo con usted. Gracias, don Guillermo. Miren, estos son los de hoy, son los primeros vuelos financiados por Estados Unidos. Ya Panamá había pagado dos vuelos que se habían realizado con anterioridad, creo que la semana pasada y la antepasada. Así que esto va a ser un proceso constante por las próximas semanas, mandando un mensaje, pues, a la gente que cruza la frontera, que salvo que estés verdaderamente en un estatus de perseguido político, una de las categorías protegidas, no te va a ir bien en Panamá. Ya el efecto de la política del presidente Molino de cerrar gran parte del tapón del Darién, porque lo ha cerrado, cerró de 7 rutas, quedó una sola, que está controlada por el Senafrón. Eso ha bajado quizás a menos de la mitad el tránsito de migrantes. Además, pues los controles son mucho más férreos y pues ahora con el tema este muy público, tiene que ser muy publicitado de la repatriación, pues esto le envía un mensaje a las mafias, le envía un mensaje a los migrantes que van incautos de que vas a gastar tu dinero, vas a quedar endeudado con una mafia y te van a devolver a Colombia. O sea, vas a volver a punto cero, botaste tu plata y te arriesgaste la vida por gusto. Entonces, esos mensajes creo que son apropiados para este momento, van a generar presión, van a generar nuevas rutas, aparentemente la ruta de San Andrés y San Andrés, Nicaragua, de Cartagena hacia San Andrés, y luego de San Andrés a Nicaragua parece ser una ruta que está creciendo, pero bueno, ya eso tiene otros bemoles.
En cuanto a Esa es Panamá, la ruta VIP, la ruta VIP. sí, 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 Así le esa es la dicen ruta aquí en... VIP y esta es la ruta masiva, ¿no? Somos masivos, creo que más gente se va a tener que ir a la otra ruta, ¿no? Que tiene su ventaja de que te saltaste todo Panamá, te saltaste todo Costa Rica y ya estás en la parte alta de Centroamérica, ¿no? Tiene también una ventaja en ese sentido. Lo otro es que obviamente hay un negocio muy enorme de parte del lado de Colombia, de parte del lado panameño. Del lado panameño, el negocio de transporte. En Darién no era común ver estas compañías de envío de dinero. No las voy a mencionar pues, porque no, ellas son simplemente franquicias. Todas están en Darién ahora. Eh, Donde antes era un chinito, ahora el chinito también te pasa dinero. Van comerciantes de Ciudad de Panamá a vender ropa interior, a vender artículos de uso personal, a vender zapatos, a vender un montón de cosas ahí en la frontera, perdón, ahí en Darién. Y como ha ido reduciéndose el tráfico, la explotación de los migrantes, pues es menor este negocio. Sin embargo, debo decir, porque me consta, que es común encontrar en ciertos lavados de autos aquí en Panamá estos migrantes, sobre todo venezolanos, que están recogiendo un dinero para irse a Costa Rica. Y de ahí se van para Nicaragua y así. Van por etapas. Estos son los que no tienen el patrocinador o los que no tienen los ahorros o los que no, de alguna forma no consiguieron todo el dinero. Entonces van paradas por paradas. Y aquí sería muy bueno pues que las autoridades también miraran eso porque obviamente estos migrantes van a ser muy vulnerables para la explotación en este tipo de negocios y este tipo de situaciones. Ellos duermen en el mismo sitio, en fin. Entonces creo que eso amerita que las autoridades miren ese tema porque no podemos mirar al otro lado cuando se está dando explotación de migrantes aquí en Panamá. Un Gracias. detalle importante de este primer vuelo y de los subsiguientes, porque para finales de esta semana se espera otro, es que este se dirigió a Colombia y llevaba a bordo 30 ciudadanos colombianos, entre ellos uno que aparentemente es un sicario del Clan del Golfo, que tiene varios casos de homicidio en Colombia y lo habían agarrado aquí en Panamá. Eh, Así que ese es uno de los que está siendo repatriado. No sé si es que lo haya cruzado el Darién o si se encontraba de alguna otra manera en el territorio panameño, pero él es uno de los que está siendo regresado. Una complicación Mira, con el tema de los vuelos de repatriación es que recordemos que actualmente los vuelos entre Panamá y Venezuela están suspendidos. sí, ese Entonces, detalle es muy importante y también es importante explicar la diferencia entre repatriación, deportación y extradición. y Eh, expulsión, hay expulsión y deportación, que tampoco son lo mismo. Sí, no son lo mismo. Entonces, repatriación es un acto administrativo del Estado panameño por alguien que está en Panamá, pero no está legalmente o no cumple con todas las condiciones para estar en Panamá. Eso es simplemente un acto administrativo del Estado panameño. La deportación ya incluye un proceso, tiene que haber una causal más firme, tiene que haber una serie de otras circunstancias. La extradición tiene que ser una solicitud del otro país. Entonces, y la expulsión, pues son personas que encuentras, por ejemplo, en el aeropuerto de Tocumen, que no tienen los papeles o que entraron ilegalmente al país, pues por ahí mismo los devuelves, ¿no? Entonces, pero sí, sí es importante que se aclare que esta es una repatriación, esto es un acto administrativo del Estado panameño, con personas que están en Panamá irregularmente y que no cumplen con las condiciones que ameritarían que les diera un refugio, un estatus de refugiado, un estatus de protección político, etcétera, etcétera. Sí, lo que pasa es que en esta misión peligrosa que emprenden muchos migrantes está el hecho de que se combinan personas que salen por motivos políticos, económicos, etcétera, sociales, pero también se cuelan a veces personas de reputación dudosa, sobre todo delincuentes que forman parte a veces se cuelan, como se dice, en estas cosas y son personas que cuando llegan, por ejemplo, a Panamá, cometen delitos, vienen aquí a buscar la manera fácil de hacer dinero y de sobrevivir. Así que allí hay que andar con muchísimo cuidado y filtrar muy bien, filtrar a las personas que llegan por la frontera del Darién. A mí me Y la parece mayoría que de los migrantes son gente decente. Esto hay que constatarlo. Ustedes ven las cantidades de personas que son repatriadas, son cantidades minúsculas. O sea, quiere decir que la mayoría de los migrantes son personas decentes, honestas, que simplemente están en una circunstancia terrible en Venezuela y están tratando de salir de allí.
Pero Y mira, nada más para acotar un detallito, recientemente medios mexicanos han empezado a constatar que está aumentando el flujo de migrantes ecuatorianos por la situación de violencia que hay en Ecuador. Entonces, eso también pues tenemos que anotarlo acá en Panamá. no, y la otra opinión que aparece en muchos medios internacionales es que en la medida que Nicolás Maduro permanezca en el poder, a pesar de haber técnicamente perdido las elecciones, va a incentivar, va a motivar todavía a más venezolanos a que salgan del país. Una verdadera tragedia latinoamericana. Amigos, vamos a ir al corte comercial. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Otro tema importante es que la propuesta de reforma de presupuesto general del Estado que propuso el Ejecutivo a través del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para que los traslados de las partidas con fondos disponibles fueran enviados a la Comisión de Presupuesto cuando rebasaran los 5 millones de dólares. Bueno, en el primer debate del proyecto de ley, con una votación de 9-0, 9 a favor, 0 en contra, se modificó lo que solo representaría el traslado de $200,000 de partidas, cuando el Ejecutivo podrá hacerlo sin recurrir a la Asamblea Nacional para aprobarlo o no. De 5 millones bajó a 200,000. Esta noticia causó mucha indignación, aparentemente en el Ejecutivo, pero particularmente en la actitud asumida, la actitud de frustración de parte del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Así que pongo sobre la mesa esta importante realidad que estamos viendo, Camila. Sí, un detalle importante es que con esto de los $200,000 se está regresando a una medida que había antes. No sé hace cuánto tiempo, pero el monto solía ser $200,000, que básicamente, o sea, que el Estado por debajo de $200,000 no tenía que pasar por la Comisión de Presupuesto para hacer un traslado a partida. Pero entonces, no sé si fue la administración pasada o la anterior, creo que fue la pasada, la Comisión de Presupuesto dirigida por Benicio Robinson tenía el poder de tener que aprobar traslados a partida por cualquier monto. O sea, casi que si había que comprar un chicle, había que pasar por la Comisión de Presupuesto. Entonces se está regresando a un monto que había otrora. Lo que estaba pidiendo el Ejecutivo era no tener que pasar por la Comisión de Presupuesto por debajo de los 5 millones de dólares. Que esto sí había generado opiniones encontradas, porque por un lado le restaba algo de poder a la Comisión de Presupuesto, que sí, en las palabras de un exministro, arrodillaba al gabinete, pero al mismo tiempo iba a permitir que el Ejecutivo pudiera mover mucho dinero sin pasar por el órgano del Estado que se supone es para fiscalizar. Entonces, había un trabajo ahí que hacer de si 5 millones de dólares era el monto o no, o si es mucho dinero o poco dinero. Al final la comisión decidió bajarlo a $200,000, que obviamente no es lo que quería el ministro Chapman. Doctor Noriega. Sí, yo agregaría al excelente resumen que ha hecho Camila dos cosas. Primero, uno puede ver el vaso medio vacío o medio lleno. Yo entiendo que el vaso subió de 0 a 200,000, que es un gran avance. Sí entiendo la frustración del ministro, pero recordemos algo, este es un mensaje importantísimo para la audiencia inteligente de Omega Stereo. ¿Ustedes se acuerdan la pelea por los 5 cupos de la bancada que yo llamo la bancada de las manos limpias? La de Vamos, más Moca, más la diputada Pachili. Bien. Ayer hubo solo 9 diputados en la bancada, en la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto tiene 15 diputados. Si van 9 y los 5 de la bancada de manos limpias, es decir, Vamos, más Moca, más Pachili, más Venceda de Richard, si los 5 van, son la mayoría. Eso fue lo que pasó. Los otros 6 diputados de la bancada Tutti Frutti, del gobierno, etcétera, etcétera, no fueron, se ausentaron.
Entonces, ese ausentismo le dio la oportunidad a la bancada más disciplinada, más comprometida, que es la bancada de Vamos Plus, a que impusiera la mayoría, que impuso la agenda. Como ellos eran 5 y los otros eran 4, dijeron, bueno, queremos aprobar esto, vamos a aprobarlo, pero vamos a aprobarlo, como bien dijo Camila, con la regla que existía antes de que Benicio cambiara la regla la última vez, que fue en el 2023. Entonces, para el ministro Chapman, bueno, es un mensaje, claro, es frustrante, porque la expectativa era que iba a cambiar la relación con la Asamblea Nacional, pero no puede cambiar la relación con la Asamblea Nacional si la gente que debía estar allí no fue. Si hubieran ido los otros 6 diputados, de pronto pasan los 5 millones, porque ellos quieren tener buena relación con el gobierno. Sin embargo, fue los que sí estaban allí en la bancada de Vamos Plus, que pidieron, no, nosotros queremos restablecer la regla vieja y establecer el control permanente de la Asamblea Nacional, porque eso es parte de la filosofía de la bancada de Vamos. Entonces, yo creo que el mensaje, por donde se vea, es un mensaje positivo. El Ejecutivo obtiene la regla anterior, no los 5 millones, pero $200,000, que digo, sí, como explicó el exministro de Economía, Fernando Aramburu Porras, aquí en este programa, en la época del presidente Pedro Villares, el SENA aprobó hasta $1 millón en traslado de partidas. Obviamente eso se fue degradando en el tiempo, pero se ha restablecido la regla anterior. Yo me imagino que con confianza, con institucionalidad, se puede llegar a otra regla. Y recordemos, de aquí a diciembre hay otro presupuesto, así que posiblemente esa regla pueda volverse a revisar de aquí a diciembre. No es una batalla perdida para el ministro Chapman, por el contrario, creo que es una pica en Flandes, pero para el público inteligente de Omega Stereo sí es un mensaje positivo de que la bancada de Vamos Plus pudo imponer su visión de transparencia, de rendición de cuentas en la comisión más importante, que es la Comisión de Presupuestos. Por años aquí se habló de un excesivo presidencialismo, recuerdan ustedes, ¿no? Excesivo, pero incluso subordinada a otros poderes del Estado. Estamos claros, doctor Noriega, ¿no? Por años. Totalmente. Entonces, esto es una señal que habría que leer leerla milimétricamente, porque esto puede marcar un antes y un después. Doctor Noriega, no sé si está de acuerdo usted con esto que ha ocurrido. Sí, totalmente. Además, yo creo que obliga al Ejecutivo a ser más disciplinado. Aquí llegamos a aprobar presupuestos de mentiritas. Aprobaron presupuesto en diciembre y ya en enero estábamos pidiendo traslado de partidas. Entonces, ¿para qué aprobaste el presupuesto en diciembre? Dejemos todo a traslado de partidas. Porque si lo que aprobaste en diciembre no lo vas a cumplir, necesitas trasladar partidas, es que tú no tienes el presupuesto organizado, tú no tienes la administración pública organizada. Entonces, una opción para el Estado, obviamente siempre pasan cosas de urgencia, cosas de último minuto, pero lo normal, lo previsible, mejoremos la capacidad de planificación del Estado y tengamos un presupuesto que se cumpla. Por traslado de partida se han metido una cantidad de goles y se han violado las reglas de responsabilidad fiscal de este país. No ha pasado nada, doctor, y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Ese es el problema. Quedó impune. Todo ha sido realmente un juego muy practicado en Panamá, que se denomina la juega vivo en algunos casos, ¿no? Oiga, Camilo, usted sí, bueno, sí, otro tema que se vio ayer en la Comisión de Presupuestos fue el de los viáticos para los funcionarios que viajan al extranjero, porque ahí también se modificó el monto que estaba solicitando el ministro Chapman, que eran creo que 600, 500 y 400 dependiendo del destino. O sea, si es en Europa es más dinero que si es en América Latina, por ejemplo, que creo que es entendible porque el costo de estar allá varía. Pero estos montos fueron reducidos de lo que él estaba solicitando, y entiendo por declaraciones que le escuché al diputado Zúñiga que decidieron no hacer una distinción entre si es un ministro o si es otro tipo de funcionario, un ministro o director, etcétera, versus si es un funcionario, que todos recibirían el mismo viático. Pero quería escuchar qué opina al respecto, doctor Noriega. Muchas gracias, Camila. Mire, yo fui diplomático, yo fui parte del Ministerio de Relaciones Exteriores por 3 años. Tuve el honor de servir al país. Esto pasó durante la administración del presidente Pérez Villares con el ministro Ricardo Alberto Arias.
Me tocó viajar. A veces, pues, espero que haya mejorado la Contraloría en esto. A veces los viáticos salían 2 meses, 3 meses después del viaje. Así que muchas veces tú tenías que poner tu propio dinero. Entiendo la posición del ministro, entiendo la posición de la Comisión de Presupuestos, pero en este caso creo que la Comisión de Presupuestos se equivocó de fondo. Se trató de mantener un principio constitucional de que todas las personas son iguales ante la ley, pero pasa lo siguiente. Cuando, supongamos, el ministro Rubén Murgas le toca viajar a una reunión de ministros, ¿qué resulta? En el hotel donde está el ministro Murgas, quedó un tema muy interesante con el ministro de Inglaterra, y el ministro de Israel y el ministro de Sudáfrica, y deciden, vámonos a almorzar para hablar de este tema. Y de pronto el ministro Rubén Murgas dice, hombre, yo los invito. Entonces, los viáticos de ciertos altos cargos, estamos hablando aquí del presidente de la República, estamos hablando de los ministros de Estado, estamos hablando los gerentes y los directores de entidades autónomas, personas de ese alto cargo, embajadores plenipotenciarios. Esos viáticos incluyen, dan ese margen para cubrir ese tipo de gastos. ¿Por qué? Porque lo típico es que vas a tener ese tipo de gastos. Y eso es parte de la diplomacia, es parte de las relaciones internacionales. Vas a tomarte un café con alguien. Señores, señoras, un café en Viena, un café en Ámsterdam, un café en Nueva York, créanme que no están los pesos que nosotros estamos acostumbrados en Panamá. Entonces, los taxis en esos países son carísimos. Entonces, ese tipo de prestación estaba contemplada precisamente para los altos funcionarios por esa razón. Muchos organismos internacionales, Naciones Unidas, Sistema Interamericano, Banco Mundial, BID, etcétera, tienen una tabla de los viáticos dependiendo de región, también dependiendo del nivel del funcionario. Porque no es lo mismo enviar un técnico a una reunión de técnicos donde te vas a encontrar con tus colegas y se pueden juntar en el restaurantito del hotel y demás, a que mandas un ministro que tiene que tomar decisiones, quiere destrabar un préstamo, quiere conseguir un proyecto. Entonces ese ministro o esa persona de alto nivel necesita poderse mover, necesita poder hacer una invitación a un desayuno, a una cena, a un almuerzo, necesita poder pagar un taxi o pagar un minibús o algo para hacer una movilización de último momento, que con la tabla de viáticos aprobada no va a ser posible. Yo entiendo el principio constitucional de que a todas las personas se les dé el mismo viático, pero la realidad en el campo es que de un ministro, una ministra, un director de una entidad de alto nivel, etcétera, hay una expectativa, y en la práctica lo hay, de que tenga que hacer actividades paralelas a estos eventos a los que va. Entonces, significa movilización, significa invitar comida, significa de pronto un obsequio de último momento. Tú fuiste a un evento, Camila, y como ministra, y de pronto vino otro país y te dio un regalo y tú te sientes obligado, oye, algo le tengo que dar a esta gente. Vi en tal restaurante o tal supermercado, me dijeron que venden café panameño, voy a ir a comprar café panameño. Y compré varias bolsas de café panameño y te lo envuelven. Si el viático no lo incluye, eso va a salir de ti. Entonces, sería terrible que amarremos las manos de nuestros diplomáticos, de nuestros negociadores por malentendidos. Yo creo que sí, hay que poner orden en el tema de los viáticos, pero hay que también contemplar el tema de que ciertos altos funcionarios tienen que tener cierta libertad para poder hacer ciertos gastos, porque es parte del mundo El cotidiano. trabajo es parte del trabajo. Parte del trabajo. Y al final del día, me parece muy interesante cómo lo está planteando y creo que a veces, con el tema de que no debe haber foros y privilegios, que es una frase excelente, muy linda, está en nuestra Constitución, pero hay cosas donde creo que hay que hilar más delgado, porque al final del día nadie tiene por qué hacer sacrificios. O sea, es un trabajo, ser ministro o ser director o ser embajador o ser attaché en la embajada, todos esos son trabajos y por ejemplo, nadie que trabaja en una empresa, no sé, de carros, espera tener que poner de su bolsillo para poder cumplir su trabajo. O sea, si al final lo que sea el viático o la remuneración tiene que ir acorde con las responsabilidades y las funciones. En cualquier trabajo, sea público Camila, o privado. te sorprenderías la cantidad de veces que estando en Panamá, a uno como funcionario de ese nivel le toca también pagar comidas, le toca también hacer invitaciones, porque a mí, por ejemplo, me invitaban mucho
de organismos internacionales, de la Embajada de Estados Unidos, etcétera. Entonces, tú por reciprocidad dices, bueno, la próxima reunión la pago yo. Y la tenías que pagar tú de tu bolsillo. El Estado panameño no tiene como presentar, oye, aquí está la cuenta, me tomé un café con alguien en tal cafetería. El Estado panameño se queda mirando eso y dice, ah, bueno, qué bueno. O sea, No, y definitivamente, o sea, y vale a ambos lados porque también se puede prestar para abusos. Tampoco la idea es que un funcionario cuando va al extranjero, entonces que busque todos los lujos del mundo. Es tema complicado. Pero y por con eso, esos viáticos, mira, nos parecen altos, pero créeme, con esos viáticos, no, más sí, algunos de ellos en estoy segura que sí Europa, en en lo Asia, básico. si vas a Japón, vas a Shanghái, con esos viáticos vas a estar apretado. En Washington, bueno, tú lo conoces, uno en Estados Unidos, uno se orienta, uno puede moverse por una cosa o por otra. Pero Pero hay no me países donde no te puedes salir de ciertos círculos, porque Pero ya o entras en una zona peligrosa o entras en una zona incómoda para moverte. no, o que para hacer tu trabajo y para poder moverte con la gente con la que necesitas hablar, tienes que ir a restaurantes caros, tienes que ir a lugares, etcétera. O a Entonces, ciertos hoteles que quedan cerca de sus oficinas, por ejemplo. exacto, te tienes que quedar en el mismo hotel que ellos, etcétera. Entonces entiendo por dónde se fue la bancada de Vamos, entiendo por dónde, algo que usted decía, pero creo que tiene que haber algún nivel, no sé si llamarlo de flexibilidad, pero o sea, no poner a todo el mundo en el mismo estándar es injusto en algunos Sí, casos. sí, 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 totalmente. Bueno, Hay que tener espacio para maniobrar en casos que son fácilmente documentables, pues. Entonces, Sí, o sea, creo que el debate da para más de lo que esto hemos visto hasta ahora. yo pienso que invita a una reflexión primero, tomando en cuenta las necesidades que surgen, eventos de repente surgen en un país que hay que ir allá, etcétera. La propia burocracia se encarga, como está escrita la letra de las condiciones de tener entonces los funcionarios que poner o meterse la mano al bolsillo. Eso es muy cierto, yo conozco casos en ese sentido, pero también lo propio sería establecer las reglas del juego bien claras, un sistema eficiente y veremos que las cosas cambien entonces y que se cumpla rigurosamente por lo establecido allí. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Un tema con el que vamos a cerrar el programa hoy es el relacionado con la información que se ha dado de que la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Diputados está revisando la documentación de los 66 aspirantes a ocupar el cargo de Contralor General de la Nación y 71 aspiran a ser los segundos subcontralor. Entonces, la realidad sea dicha, hay muchos cuestionamientos que se han hecho porque, en la opinión de no pocos, la Contraloría en los últimos gobiernos ha sido muy laxa, ha sido en algunos casos hasta complacientes y muy, muy, muy bajo el ala del Ejecutivo de turno. De allí entonces el hecho de que se han dado todos los excesos que estamos viendo y que traen como consecuencia, me recuerda una expresión del presidente Bukele, ¿no? Cuando no se roba, el dinero alcanza. Bueno, Contraloría General de la República tiene esa misión. Es controlar el uso o mal uso de los recursos del Estado. Ahora, el grupo de Vamos ha convocado para que se entrevisten con ellos cada uno de estos candidatos. A mí me parece una buena medida, doctor Noriega, ¿no? Vamos a vernos a cuatro ojos, ¿no? Para ver qué es lo que usted trae dentro de sus planes de lograr llegar a la Contraloría, porque aquí ya hay que buscar personas. Yo no estoy hablando de extremismos ni mucho menos, pero que se cumpla con lo que dice la ley. Aquí se saltaron muchos procedimientos, se los saltaron, miren, el término es benigno, se desatendieron, se aflojaron los nudos de control, voy a usar ese término mejor, y el resultado ya ustedes ven cuál ha sido. Entonces, un contralor no, si bien es cierto que tiene que ser riguroso, no debe tampoco obstaculizar el libre desarrollo de la actividad gubernamental, pero sí
asegurarse de que cada centavo de los impuestos que pagamos sean invertidos correctamente y que no vayan al desagüe. Doctor Noriega, su opinión. Bien, recientemente el ministro Felipe Sharman dijo que de los últimos 40 años fiscales, solo en 2 años había habido superávit fiscal. Eran los 2 años que correspondían a la parte final del gobierno de Martín Torrijos. Eso se debe en gran parte por la débil contraloría que hemos tenido. Tuvimos un supercontralor que fue don Rubén Darío Carles, en paz descanse. Tuvimos el don Dani Cunía, que casualmente en el gobierno de Martín Torrijos, que fue muy buen contralor. En cierto sentido, don Federico Humbert, primer contralor que tuvo Panamá, Martín Sosa, ya en los años 30, fue un extraordinario contralor. Murió siendo contralor. Entonces, ¿qué pasa? La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional ha tomado la posición irresponsable e ilegal de que no va a hacer entrevistas. No, no, perdón. Ustedes tienen la facultad, señores diputados y señoras diputadas, de hacer entrevistas, de hacer todas las investigaciones del caso. Para empezar, no hay apuro, porque el nuevo contralor o contralora toma posesión el 1 de enero. O sea, no hay apuro, no tenemos que designarlo en agosto, porque pasa septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No hay ningún apuro. La Asamblea está en sesión ordinaria hasta el 30 de octubre. O sea, que el 30 de octubre hasta el 31 de octubre, perdón. O sea, que el 31 de octubre pueden votar por el contralor o la contralora. Hay tiempo Por eso todos los candidatos y candidatas. Hay tiempo de sobra. No sé cuál es el apuro de cerrar el negocio ya lo más rápido. Por eso destaqué, doctor, la iniciativa de este grupo de Vamos, ¿no? De decir, señores, los candidatos, los aspirantes a este cargo, que son 66, vengan que nos vamos a entrevistar uno a uno. Y los 71 que aspiran a su contralor, también yo estoy total y absolutamente de acuerdo para tomar la medida de cada uno de estos aspirantes. Si le damos 1 hora a cada uno de los dos candidaturas, en 3 semanas se ha entrevistado a todo el mundo. Y ojalá lo transmita por televisión, por YouTube, por todo, que la gente pueda mandar preguntas. Eso no tiene nada del otro mundo. Y eso, por el contrario, eso beneficia a la Asamblea Nacional y beneficia al candidato o la candidata que salga y que, oye, sí, entrevistaron a todo el mundo, esta era la persona mejor, esta definitivamente sí tenía las credenciales, esta persona sí tiene los bemoles para esto. Pero así, bueno, el pleno de la Asamblea van a votar y ya. Entonces, y Rodrigo, yo creo que para el cargo de Contralor, el Estado debe buscar una persona, no el que quiera ser, sino el que el Estado necesita allí. ¿Por qué? Porque no podemos dejar esto, el talento es muy susceptible. Talentoso. No anda aspirando y autopromoviéndose. Y entonces ese es el peligro de la forma en que estamos escogiendo al Contralor General de la República. Yo creo que es alguien que llene el perfil que la sociedad exige para el cargo de Contralor. Mira, es una prueba, muy bien. Que vamos a ver ahora, una prueba realmente de cuál va a ser la visión que se tiene de lo que es el manejo del Estado. Me explico. Si es un hombre que es complaciente con el Ejecutivo, bueno, ya sabemos que continúa el estilo de hacer las cosas, se mantiene. Porque lamentablemente, y esto no hay que hacer otra cosa que ver el pasado reciente, ¿no? Las últimas décadas, la mayor parte de los contralores han sido personas que han respondido a los deseos, las voluntades o las órdenes algunas veces del Ejecutivo, doctor Noriega, y eso es parte por eso tenemos la deuda que tenemos, por eso hemos tenido los escándalos de corrupción que tenemos. Hemos tenido buenos contralores y contraloras, hubieran parado las cosas, hombre, el país tendría menos deuda pública, el país tendría menos escándalos de corrupción, el país tendría mejor reputación. Entonces, los contralores han sido cómplices de esto.
del término cómplice. Así, vamos a hacer más, hoy es miércoles, Martes. martes, perdón. Martes es un día suave, ¿no? Mentirita. Que sean menos complacientes. Ese es el término que yo aplicaría. Pero quedan 2 minutos. Quiero referirme muy brevemente a lo que ha emprendido la nueva administradora de la Autoridad de los Servicios Públicos. O sea, se llama Selmar Rodríguez Crespo. Personalmente, ayer ella asistió a inspeccionar cómo se están manejando lo que son la atención al cliente en las empresas eléctricas. Y me llamó mucho la atención que descubrió lo que vivimos todos los panameños. Qué bueno que se tomó esa medida. ¿Por qué razón? Porque realmente ya en la noticia no es que se les expulsó, no. Aquí lo que hay que hacer es asegurar que la atención al cliente sea adecuada, que las reglas del juego se cumplan en ese sentido y que la atención al cliente en estas empresas distribuidoras de energía eléctrica hay que exigirles que traten con mayor consideración y respeto a quienes se sienten afectados de una u otra forma. Entonces, por ejemplo, pues, se habló que ella mencionó que deben abrir más centros de atención al cliente, cosa que estoy de acuerdo. Exacto. Esas empresas y las empresas telefónicas, las empresas de telecomunicación, uno va a uno de esos sitios y es peor que ir al Seguro Social cuando no hay medicinas. O sea, hay cientos de personas paradas y no hay forma que les atiendan. Entonces, en un momento dado, que en las horas de almuerzo se van. O sea, como que tienen sus rutinas, sus protocolos para provocar eso, para provocar que el cliente se frustre y no reclame. Oiga, yo lo voy a decir, me gustó mucho también que se refirió a que hay normas muy claras que exigen que las empresas estas de servicios públicos tienen que atender al cliente 15 minutos máximo después que tienen su tiquetito del puesto que les corresponde. Los 15 primeros minutos. Eso aquí en Panamá está muy lejos de practicarse. Así que ojalá que esto se mantenga y veremos que entonces las cosas cambiarán. No tenemos que irnos. Gracias por acompañarnos. Viene la periodista y compañera, ¿no? Lorena Castillo viene con su programa Alta Voz. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.